cuánto anhela el Espíritu Santo que el hombre se disponga a ser moldeado por él. Pero si el hombre no se dispone a conocerse desde el Espíritu Santo, difícilmente la riqueza de sus dones y de sus carismas nos darán los frutos tan anhelados por el Señor en nosotros. luzcatólica.com. ¿Qué requerimos para que se vaya esculpiendo el rostro de Cristo, el rostro del fundador de nuestra iglesia, en nosotros? Hoy, entre el mito y la doctrina, analizaremos estas características del ser humano y cómo el Espíritu Santo va tocando y transformando estos aspectos. Veremos la pedagogía de la gracia en el hombre, en orden a que adquiera el rostro de la santidad del Dios vivo. Lo veremos aquí, entre el mito y la doctrina. Nuevamente, qué gusto es estar con ustedes, qué gusto para nosotros encontrarnos ahí en su casa, en esta nueva etapa de su programa, que ustedes también lo van realizando con sus participaciones, con sus opiniones, con sus propuestas. Damos la bienvenida nuevamente en este nuevo programa a nuestros hermanos Pepe Nava y a Arturo Marín, su servidor, el padre Pedro Jaime, con mucho gusto los recibe. Iniciamos en el programa anterior a mirar al gran maestro de la vida interior, el Espíritu Santo, en esta serie de programas donde veremos dones y carismas. Y nos habíamos quedado en ir conociendo cuál es la estructura natural del ser humano y cómo veamos cuán importante era descubrir todos estos aspectos para cubrir las áreas donde se requiere estar dispuestas a ser tocadas por el Espíritu Santo. Cómo es tan importante que los papás puedan ubicar esto y enseñar a sus hijos. Pero no solamente nos quedamos en el ámbito de la estructura natural del ser humano, sino también el aspecto sobrenatural. Arturo, nos habíamos quedado el programa anterior en esta explicación. Yo te pediría si nos puedes hacer una breve síntesis de lo que vimos en el ámbito natural para poder entrar a lo sobrenatural. Sí, me voy en breve, en concreto. Decíamos que el hombre es una creación tripartita, proviene de la parte biológica, papá y mamá. Dios crea el alma directamente. En el momento de la concepción tenemos un ser humano y esta alma, que es inmortal, pues tiene un organismo natural y que tiene potencias superiores, que son el entendimiento, la voluntad, y potencias inferiores o sensibles, que es el sentido común, el afecto, la imaginación, la fantasía, la memoria. Y que esto teníamos que darlo a conocer de una otra manera a los hijos para que entiendan por qué tenemos que irlos educando y formando hábitos hacia la virtud. Dado a que como el alma es inmortal, pues si esos hábitos no se alcanzan en esta vida, sin bien nos van, lo alcanzamos en la otra. Está pero el plan de jubilación, ¿no? Que nos aventamos una lavandería, pero de aquellas de Padre Señor nuestro, el purgatorio. Exactamente. Y entonces vale la pena reflexionar
¿por qué esta expresión de ven Espíritu Santo? ¿No? Ven Espíritu Santo. ¿Y a qué viene el Espíritu Santo? A santificar. Y ese don increado nos regala en el sacramento del bautismo algo que llamamos organismo sobrenatural. luzcatólica.com. Es decir, no es parte del organismo natural del alma del hombre, sino es la acción de Dios en esa comunión con el alma del hombre. Y este organismo sobrenatural pues tiene 3 elementos primordiales. Bien. La gracia santificante, Gracia santificante, las potencias sobrenaturales, potencias sobrenaturales. que es los dones del Espíritu, los 7 dones, Son los 7 dones del Espíritu. y las virtudes infusas. Y el tercer elemento es la gracia actual. Entonces, tenemos dones, los 7 dones del Espíritu Santo. Primero la gracia Primero la santificante. gracia santificante. Luego los dones. Los dones y virtudes infusas, que es lo que se llama Las teologales, las ¿no? potencias sobrenaturales. Bien. Y la gracia actual. La gracia actual. Bien. Los 3 elementos. Esos son del los 3 organismo. elementos. Los Bien. 3 regalos que el Espíritu Santo nos regala, nos da el sacramento del bautismo y luego en el sacramento de la confirmación, esta fuerza, esta gracia para poder vivir el combate espiritual. Que se van, ¿verdad? Se van derramándose en cada sacramento, en cada acción de la Iglesia. Exactamente, así es, ¿no? Pepe. Así es. Y si me permiten, Padre y Pepe, quisiera leer el número 2000. No hay pierde que se nos olvide. El número 2000, el Catecismo de la Iglesia pues nos da la definición de lo que es la gracia santificante y la gracia actual. Entonces lo voy a leer. Dice, la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Pues aquí vemos el catecismo, nos define la gracia santificante y el tercer elemento que es la gracia actual, ¿verdad? Quedaríamos pendientes después de hablar de los dones y las virtudes. Bien, gracia santificante, gracia Actual. gracia habitual. Muy bien. Y ¿cómo se va manifestando esta gracia tripartita en el hombre? Yo siempre trato de precisamente hablando del café, Bien, sí. hablando del café, yo siempre cito un ejemplo cuando trato de encuadrar al inicio de un tema lo que es la gracia santificante, ¿no? Y lo que es la parte de las potencias y la parte de la gracia actual, que es como la parte dinámica. Esta gracia santificante es la esencia, es la capacidad que yo tengo por medio del Espíritu Santo, por su auxilio, su inspiración, ese hábito de poder hacer la voluntad de Dios y poderlo amar. Ahorita acabas de mencionar el café. ¿Cómo podríamos decir? Es lo que hace que el café huela a café. El grano. El grano. El grano sí, es sí, la sí, esencia. Es la esencia. Es la sí, esencia sí, del café. ¿Por qué sé que es café? Por Porque el grano. proviene de grano. Porque Sí, proviene por de la grano. Así sustancia también. química. Así es. Diríamos en términos materiales, como que hacer una analogía, un ejemplo. Como El de manera grano, analógica hay que entenderlo. Sí, un grano define la propiedad del café. Así es. El proceso para llegar a esta rica taza, por cierto, ya está enfriando, sería toda la operatividad, todo el proceso para llegar a esto y que tenga una utilidad, ¿no? Bien. Este proceso es la parte dinámica que hablamos de los dones, de las virtudes que nos da el Espíritu Santo y la gracia actual. Entonces diríamos, la gracia sería como el grano, el grano de café, y el proceso de preparación de un buen café, Eso. que en este caso sería
los dones, las virtudes y la gracia. y la gracia actual. Que la voluntad humana libre, al conocerlos, Ay, fundamental. va a ser dócil a lo que el Paráclito le sugiere, el abogado le va a aconsejar para llevar sus actos en el amor del Padre. Y se ordenen a la voluntad divina, Se ordenen a la voluntad divina. al querer de Dios, a la restitución de la imagen y la semejanza del hombre con su Creador. Porque la misión del Espíritu Santo es hacer a Cristo. Y la primera espiritualidad bautismal es ser un alter Christus, reflejar el rostro de Cristo. Y este reflejar el rostro de Cristo se realiza con la gracia que llega a nosotros y se va ejerciendo a través de este, perdón, de este organismo sobrenatural que encontramos en las virtudes, en los dones. Que van embelleciendo al alma. Sí. Bueno, estamos mencionando virtudes, dones, y me gustaría que recordásemos los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, primero, antes de entrar a recordar los 7 dones del Espíritu Santo, hay que hablar lo que significa la palabra don, Bien, ¿verdad? Porque la palabra don significa simple y sencillamente un regalo, un acto gratuito, que no es una paga, que no es algo que se merece, sino algo que se da de manera gratuita. Y el primer don es el mismo Espíritu Santo. Así lo menciona el cántico más venerable sobre el Espíritu Santo, que es el Veni Creator. ¿Verdad? Entonces, es el don del Padre, ¿verdad? Ese regalo, es Dios mismo quien se regala, quien se da, la autodonación de Dios en el alma del hombre. Dios que se obsequia al hombre. Y antes de hablar de estos dones, de recordar estos dones que los menciona el Catecismo, conviene antes hablar de las virtudes y aclarar a la luz del Catecismo a los televidentes que el Catecismo habla virtudes humanas y virtudes infusas, ¿no? Y que el principal o el principio del organismo sobrenatural son las virtudes infusas. Así es, las virtudes Esto infusas. es importante. La fe, Así es. Muy importante. la esperanza y la Y caridad, la caridad, así es. ¿verdad? Porque la razón tiene que ser hospedada por la fe para tener ese encuentro y esa apertura a la gracia, a la vida sobrenatural. Entonces, precisando el Espíritu Santo, viene, nos da la gracia santificante, esta capacidad que hemos hablado. Y esto se mueve a través de las virtudes y los dones, ¿verdad? Y dentro de estas virtudes infusas, ¿verdad?, tenemos las llamadas virtudes teologales y las virtudes cardinales, ¿no? Entonces, voy a permitirme leer la parte del Catecismo donde habla de las virtudes humanas. Es el número 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe, proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Entonces las virtudes humanas pues son esos hábitos, Esas disposiciones permanentes, estables. humanas que se van adquiriendo a través del entendimiento, la voluntad, por ejemplo, en la familia, la puntualidad, ¿verdad? Disposiciones humanas permanentes hacia el bien. Sí, hacia el bien. Que hay que decir siempre que es Dios quien genera en el hombre
esta disposición hasta el bien. Sí. Sí, si no nosotros seríamos el motor. Sí. Sí, claro. No olvides, si somos nosotros el Estaríamos motor, en una esto, situación hijo. que ya la Iglesia lo ha condenado desde el tiempo de los primeros siglos de cristianismo. Y que sigue dándose. Y sigue ser porque Él crea el alma, ¿no? Y esta virtud humana se ejerce en el entendimiento y la voluntad. ¿No? Ahora, aquí hay que notar una cosa bien importante, ¿eh? Y voy a como que a dar un brinquito así para darle el estirón a esto. Cuando nosotros vemos en el pasaje bíblico de Pentecostés, dice la Escritura que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en idiomas distintos de los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, tuvieron un carisma que algunos van a mencionar, llamado poliglosia, diferente al carisma de lenguas de la glosolalia. La glosolalia, sí, es distinción entre poliglosia y glosolalia, sí. Y a lo que voy es a esto. Nuestra Madre Santísima estuvo ahí, claro que estuvo ahí. Sí. Pero cuando nos referimos a nuestra Madre Santísima, fíjense ustedes que pocas veces, o casi nunca, nos referimos a ella como una mujer carismática. Nos referimos a ella como una mujer virtuosa. Porque como el Catecismo de la Iglesia lo subraya, Arturo, las virtudes requieren de la voluntad y de la libertad. Es decir, del esfuerzo del hombre, que se abre a la gracia, pero que también se deja conducir, guiar, y esto va en orden a la santidad. Sí. Y entonces aquí tendríamos que entender qué se resalta, las virtudes o los carismas. Si nos vamos a este punto, tenemos que decir, si María es modelo, es la virtud. La virtud en la cual el carisma se puede expresar de manera libérrima y perfecta. Tendríamos que precisar ahora el término carisma. Esa es la distinción. Vamos a hacer esa distinción de entre ambos términos que pareciese que significasen lo mismo, pero etimológicamente significan lo mismo, pero semánticamente no. Sí, porque uno actúa en la gracia habitual y otro en la gracia actual. Eso es lo que va a ahí está la diferencia. Y esto es fundamental para poder entenderlos y para poder hacer un ejercicio adecuado de ellos y un discernimiento ulterior de los mismos. Lo vamos a ver en el siguiente corte aquí, entre el mito y la doctrina. Adentrarnos en la casa de ustedes es como tomar una taza de un buen café entre buenos amigos. Así es. Sí, pero no café con aroma de mujer, ¿eh? No. Como el programa, No. Este cafecito que cortesía de la tierra de Arturo, un buen café veracruzano, café de altura. Así es. Ay. Ojo, que no hemos dicho marcas. No. Nos habíamos quedado en el segmento anterior mirando cómo era la estructura del organismo sobrenatural y cómo el Espíritu Santo va haciendo esta acción de tocar los diversos ámbitos del ser humano para poder entender con claridad la acción que realiza en nosotros a través de los dones, a través de las virtudes, a través de los carismas. Para poder asimilar bien esto, necesitamos primero entender que el Espíritu Santo actúa primero en las virtudes de las virtudes y
las virtudes, que son este depósito óptimo para los dones, en los cuales el ser humano tiene un crecimiento en divinización impresionante. Arturo, ¿cuáles son estas virtudes y cuál es su acción en el ser humano? Sí, bueno, estas virtudes infusas que nos da el Espíritu Santo, pues la Iglesia las divide en virtudes cardinales y virtudes teologales. Y me permito brevemente citar los números del Catecismo, donde define de manera sintética. Primero vamos a ver las virtudes cardinales. Dice, la prudencia, la primera, ¿verdad?, dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Luego, en el número 1836, el anterior fue el número 1835. En el 1836, la segunda virtud cardinal, la justicia, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. En el número 1837, la fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Luego tenemos en el número 1838 la última de las 4 virtudes cardinales. La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Estas son las 4 virtudes cardinales. Luego el Catecismo también nos habla de las virtudes teologales. En el número 1840 nos dice, las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen y motivo y objeto a Dios, conocido por la fe, esperado y amado por Él mismo. En el número 1841 nos dice el Catecismo, las virtudes teologales son 3, fe, esperanza y la caridad. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Claro. Luego en el número 1842 dice, por la fe creemos en Dios y creemos en todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de la fe. 1843, por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Finalmente el número 1844 del Catecismo nos dice, por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Y yo a veces le digo a los jóvenes, mira, para que no olvides el objetivo de estas virtudes. En la misma cruz, no sé si se ve ahí la cruz. Un poquito más arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En la misma cruz podemos recordar estas virtudes teologales y cardinales. Si nosotros vemos este madero de nuestro Señor, ¿verdad?, que va de manera vertical, encontraríamos entonces de arriba abajo, recordaríamos Dios y yo aquí en mi fragilidad. Claro, Dios en su majestad, yo en mi pobreza. Las virtudes teologales como un escaloncito de fe, esperanza y caridad hasta llegar a esa plenitud. Y de manera horizontal, mano a mano, igual a igual, encontramos esas virtudes cardinales que tenemos que vivir. Yo con el prójimo, mano a mano, y que tienen como centro clavarme con Cristo, mi carne, para entonces tomar mi cruz y seguir. Ese toma tu cruz y sígueme se traduce en Arturo, vive como bautizado las virtudes teologales y cardinales. Podríamos decir, siguiendo otra vez en la imagen,
que vamos de abajo hacia arriba, porque vamos increciendo fe, esperanza, caridad. Caridad. Así. Y nos encontramos de mano a mano, podemos hacer eso. Tenemos prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Mano a mano, igual a igual. Con con esa el relación, prójimo. esa relación con el prójimo. Y ahí mismo podemos una vez explicar lo que significan los dones. Porque estaba yo ahora repasando los ejercicios que el padre Cantalamessa dio a la curia romana, de su santidad, y hablando sobre el Papa León XIII cuando habla precisamente de estas virtudes, dice que estos dones que el Espíritu Santo da operan precisamente en la gracia habitual para que tengamos una disposición mayor a la vivencia de estas virtudes, las cuales tú, Arturo, nos explicabas con este bello ejemplo. De suyo, como sabemos, cada virtud, cada una de las virtudes infusas, conlleva uno de los dones específicos. Y así podemos decir, en la virtud de la teologal de la fe, llevamos el don del entendimiento. En la virtud teologal de la esperanza, el don de la ciencia. En la virtud teologal de la caridad, el don de la sabiduría. En la virtud de la prudencia, llevamos el del conocimiento, no entendimiento, conocimiento, que hay que hacer una distinción, porque eso lo dijiste leyendo de manera muy acertada. Esto es una inteligencia práctica. En el don, me encanta, esta que sigue me encanta. En la virtud de la justicia, llevamos el don de la piedad. Claro. Y entonces, y no es para que puedan tener. El de la fortaleza es el mismo. Claro. Pues. Si la misma virtud es el mismo don, fortaleza. Esta es el ejercicio de la perseverancia y de la constancia para la obtención del bien difícil. Finalmente, en la virtud de la templanza, el don de temor de Dios. Sí. El don de la reverencia. La mirada reverente al Dios vivo. Entonces encontramos esta importancia de la expresión de Jesús: toma tu cruz y sígueme. Es decir, sí, cierto. clava tu carne conmigo y camina. Moldea tu carne en mi carne. En mi carne. Sí, claro. Que tendrá su culmen cuando en la misa, en el rito de comunión, sale Jesús y el ministro nos dice cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos amén. Es decir, que así sea, que todo ese organismo sobrenatural que va a tener una nueva fusión en el momento de comulgar, yo sea dócil para que tú sigas cristificándome, sigas haciéndome crecer a través de las virtudes. Y cuando las virtudes están un poquito, que nuestras potencias del alma no quieren ser dóciles, entra los dones. Claro. Y yo me permito leer brevemente lo que el catecismo habla de estos dones en el número 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. lo que hablábamos del Papa León XIII y lo que en tus clases de teología recuerdas como, ¿verdad?, la gracia facient, lo que hace grato al hombre delante de Dios. Lo que le vuelve agradable a Dios. Lo que te vuelve agradable a Dios. De esta manera, los dones del Espíritu, las virtudes, entran dentro de la gracia habitual y se llaman dones ordinarios porque se concede de manera luzcatólica.com. segura en la recepción de los sacramentos. Así es, así es, así es. Pero hay un don que Santo Tomás llamaba una gracia dada gratis y que no va en el orden
del embellecimiento solo personal, sino más bien en el orden del embellecimiento de la iglesia, Así es. y que viene de una raíz etimológica llamada charis. Y ese don lo tendremos que llamar carisma. Y se llaman carismas y son extraordinarios porque Dios no se los da a todos, sino solo a ciertas personas que en su voluntad a Él le place, Así es. y que no va en el orden de la santidad, sino en el orden del ejercicio y su acción para el embellecimiento de la iglesia. Así es. Es correcto. Y cambiamos entonces de hablar de la gracia habitual a hablar de la gracia actual. Así es. Y un claro ejemplo lo vemos entre la distinción entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, nosotros decimos, son ex opere operatos. Es importante que puedan poner mucha atención en esto, hermanos, porque esto les va a permitir entender esta distinción fundamental entre don y carisma. ¿Cuántas veces nos insisten? ¿Cómo discernimos qué es más importante? No. Entendiendo esta comparación analógica que va a hacer a continuación Pepe, podremos ubicar en su justa medida a los carismas respecto a los dones. Sí. Y de ese modo podremos hacer iniciar un adecuado discernimiento. Pero sí quiero aclarar una cosa. Se le llaman dones tanto a los ordinarios como a los extraordinarios. Pues son gratuitos, ¿no? Claro. Porque la palabra don, dijimos, significa regalo. Son regalos, así es. Son regalos. El Dones carisma, ordinarios, no porque sean menos importantes, Exactamente. no porque no sean sobrenaturales, porque al ser los dones un regalo de la divinidad, son de manera sobrenatural. así Claro. es. ¿Sí? Pero son ordinarios porque pertenecen a la gracia habitual a la que se recibe en cada sacramento, y en especial en los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Cuando estás refiriendo en esto, estás señalando que hay una permanencia, una perdurabilidad de los continuo. Sí, de continuo, y solo que aquí tendríamos que hablar muy claramente sobre lo que hace el pecado mortal, Exactamente. ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. eso es otro tema, pero a lo que voy es, ¿todas las personas reciben los 7 dones del Espíritu Santo? Claro, así lo enseña la Iglesia, así lo manifiesta en el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo reposa sobre el alma del bautizado para vestirla de estas 7 gracias hermosas, importantes, que se dan en el sacramento. Pero hablamos también de los dones extraordinarios, y que se le llaman dones porque son regalos, pero se le llaman carisma porque hacen referencia a la charis, a la gracia. ¿A qué gracia? No a la gracia habitual, sino a la gracia actual. Y la gracia actual quisiera explicarla ahora con este ejemplo claro entre la diferencia de los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, dice la teología, son ex opere operatos, es decir, el sacramento produce siempre esta gracia. La gracia sacramental es una gracia habitual, pero el sacramental, ¿verdad? luzcatólica.com. Sacramental se mueve en el orden de la gracia actual, es decir, es una gracia misteriosa porque no sabemos cómo es que Dios la derrama y que ayuda
para la conversión, la santificación, no solo de la persona, sino el embellecimiento de la iglesia. Esto. Y entonces, como es una gracia actual y no es habitual, este carisma por eso es extraordinario y puede darse en ciertos momentos y en ciertas situaciones Bajo de la historia de la ciertas iglesia, circunstancias, así es. Sí, por- bajo ciertas circunstancias, y que no son de manera que todos, ¿verdad?, lo tengan, sino solo Dios en su infinita voluntad sabe cómo los dispone, cómo los da estas gracias. Nos iremos a corte y a continuación volveremos a tomar estos elementos para poder seguir haciendo la distinción entre el de dones ordinarios como tal, y los dones extraordinarios, que comúnmente los conocemos como carismas. Lo vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para poder mantener este coloquio. No se olviden de comunicarse con nosotros, de contactarse. Escríbanos a nuestro correo electrónico mito y doctrina @mariavision.com, o vayan a nuestra página de Facebook, ahí entre el mito y la doctrina, facebook.com, entre el mito y la doctrina. Ahí nos podrán encontrar y además mirarán todas estas cosas que hemos estado explicando con mayor riqueza documental. Estábamos viendo la distinción entre dones ordinarios, dones extraordinarios, y nuestro queridísimo Floor Manager nos dijo que también los dones extraordinarios. Esos dones extraordinarios son frutos de un traslape léxico, un lapsus lingüe. Como diría mi mamá, se te lenguó la traba, chamaco. Eso fue lo que sucedió. Bien. La riqueza de los dones en relación con las virtudes, los frutos y las bienaventuranzas, bien vale la pena toda una serie de programas. Lo estábamos platicando en el corte, tanto Pepe como Arturo y su servidor. Se los prometemos, lo vamos a desarrollar. Bien vale la pena introducir ello. Pero no es el momento. Por eso nos abocaremos ahora a mirar las características de los dones extraordinarios. ¿Qué son? ¿Qué es un carisma? Pepe. Bueno, yo creo que vale la pena empezarlo a definir desde el Catecismo de la Iglesia, hermano Arturo, Sí, cómo define carisma, y yo después quiero puntualizar también lo que dice Lumen Gentium en el numeral 12, para ir quitando y desmitificando muchas cosas acerca ahora de los carismas. Hermano Arturo. Bueno, en el número 799, el Catecismo nos habla en concreto de los carismas. Dice: extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, el bien de los hombres y las necesidades del mundo. Nuevamente, ¿puedes repetir esas tres elementos? Sí, ¿cómo no? ¡Hijo! Sí. Esas las deben tener, pero al dedillo, para poder, cuando dicen, a ver, es que este está lleno de carismas, es que... A ver, mi niño, hay estos tres elementos en la experiencia carismática, en la manifestación carismática, ¿sí o no? Por principio de cuentas, como primer elemento para discernimiento, tiene que haber esto. Si no... La pasión se desbordó, Potencias inferiores.
pero las potencias, estas potencias No, está bien, inferiores, la pasión sí, estás sí, 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 logrando. intensas. Sí, sí, que se así me sienta. dijeron, así me dijo mi rector en el seminario cuando me leyeron el informe. Me dijeron: Pedro, hemos visto que eres un hombre de reacciones intensas y extensas. Ay, tan lindo. Empeñate por ponerlas al servicio del reino. Amén. Ups, dije, Amén. ¿qué me sea. quiso decir? Entonces, bueno, nos empeñamos en poner estas al servicio del reino. Porque es bueno. Entonces, vuélvenos a mencionar, por favor, Arturo, estos tres elementos. Sí, dice aquí la última parte. Los carismas están ordenados, fíjense qué bonito, están ordenados. 1, a la edificación de la iglesia. 2, al bien de los hombres. Edificación, bien, Al bien de los hombres. 3, a las necesidades del mundo. necesidades. Ok. Pero hay una palabra antes, querido Arturo. Sí. ¿La Si cito? puedes citarla, porque dice ayuda de manera directa O indirecta. Ah, sí. Y esto hay que subrayarlo bien, porque luego alguien puede preguntar, ¿y de manera en qué edifica un carisma de lenguas? ¿Manera directa o indirecta? Así. Sí, así dice el catecismo. Sí, y dice esta palabra, dice una utilidad eclesial. Ahí está. Una utilidad. Listo, hay que desmenuzar esto. Ahora, esto lo vamos a tener que retomar para los criterios de discernimiento. Sí, efectivamente. Pero en primer lugar, precisar, ¿son posibles los carismas extraordinarios? ¿La iglesia los aprueba? ¿La iglesia los tiene dentro de su teología? Sí. Definitivamente. Sí, claro. Sí. Claro. Magisterio de la Iglesia. Vaticano II dice: el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, y lo enriquece con las virtudes, sino que distribuyéndolas a cada uno según quiere, reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Esto es tremendo lo que dice el magisterio de la iglesia. Sí. Por lo tanto, cuando yo hablo de un carisma extraordinario, abarco desde un carisma que puede ser un carisma de lenguas, hasta un carisma que se gesta en un nuevo modo de seguir a detalle a Jesucristo, como es el carisma que aflora en una comunidad naciente. Una comunidad fundante. Así es. Guau. Y aquí abarca toda esta gama, que yo tengo que entrar con santo temor, porque estoy hablando de una acción sobrenatural luzcatólica.com. que es un regalo del Espíritu para la iglesia, y que el criterio de discernimiento no es si me gusta, simpatizo o por mi experiencia subjetiva
lo que define si es verdadero o no. ¿A quién le compete discernir los carismas? Es a quien el Espíritu se los ha regalado, que es la iglesia. ¿En dónde? En el magisterio. Le es de su competencia al obispo, le es de su competencia al magisterio discernir. Y por eso en Pastores Dado Vobis dice su santidad San Juan Pablo II, repitiendo las palabras de la Escritura, que hay que probarlo todo y retener lo que es bueno. En este sentido, quisiéramos decir que si algún movimiento, algún grupo, alguna asociación, no simpatizo con ella, pero es un regalo que el Espíritu da para el embellecimiento de la iglesia, tengo que aceptarlo como lo que es. Y lo mismo pasa con las situaciones tan extraordinarias que se dan, carismas que han brotado gracias como experiencias místicas. Sí, estamos pensando en los carismas y las experiencias místicas. Me hace pensar en el primer estigmatizado que nosotros podemos referir, en San Francisco de Asís. ¿Cuántos años después? Entonces, yo tengo que tener claro discernimiento. Tengo que tener un santo temor y una prudencia. Sí. ¿Por qué? Es bien cierto que ha habido una exageración, una manipulación, un abuso, pero que también es bien cierto que no puedo yo juzgar bajo mi experiencia subjetiva, sino tengo que ser objetivo siempre conforme el magisterio de la iglesia. Recurrir al magisterio de la iglesia. Siempre. Analizar aquella manifestación desde Siempre. el magisterio de la iglesia, ¿no? Siempre. Porque además también hay una cosa, el principio teológico que no se nos debe olvidar es que la gracia no va a destruir la naturaleza. Claro. La va a perfeccionar. Y esto se manifiesta en un sentido bíblico. Siempre crece juntos el trigo y la cizaña. Y no arranques la cizaña porque te puedes llevar el trigo. ¿Qué quiere decir entonces? En el caso, por ejemplo, de los sacerdotes diocesanos, que son padres, pastores, de todas las expresiones que la iglesia, que el magisterio ha aprobado, y que por una experiencia subjetiva, tal grupo, tal movimiento, no me gusta, no lo acepto, lo quito, cuidado. Así es. Debe de haber un claro discernimiento. Y que tal vez porque yo en mi espiritualidad propia no compagino con tal movimiento, con tal situación, con tal experiencia, entonces lo desecho y lo desacredito. Cuidado. ¿Se pueden dar estas manifestaciones? Sí. ¿Se dan estas manifestaciones? La iglesia dice que sí. No. Que todas las manifestaciones que se den sean obra del Espíritu. Ese es el detalle. Y quisiera yo compartir con ustedes en este sentido, también el depositario de las manifestaciones tiene que disponerse con mansedumbre a descubrirse, bueno, ¿soy trigo? Me debo de dejar trabajar, mientras soy trigo, me debo dejar trabajar por la mano poderosa del Señor para hacer trigo. No vaya a ser que termine siendo cizaña. Y pues aquello que el Señor empezó a hacer bien, de mi parte,
termine mal. Y si descubro que en mí hay rasgos también de cizaña, pues disponerme ante el Señor para que vaya siendo depurado y quede el trigo. Estos problemas que nosotros hoy vemos de abusos son bíblicos. Sí, sí. Son bíblicos. Sí, claro. La carta a los Corintios refleja ya ese tipo de problemas. Son bíblicos. Y por eso hay que tener ciertos criterios que hay que ver. Cómo la iglesia nos aconseja, lo que la iglesia nos dice. Porque estas gracias dadas gratis, esta manifestación de Dios que se da a través de un miembro de la iglesia para el provecho de todos, es una situación en donde, como dice San Pablo, ¿verdad? Como una prueba de un apóstol, como una prueba de un discípulo, es para el bien, pero el instrumento en ese momento solamente es la vasija de barro. Y a veces nosotros, por una manifestación extraordinaria, damos una autoridad espiritual. Sí. Santificamos a las personas, las elevamos a un estado de dignidad y las elevamos a los altares cuando no hemos entendido el sentido, y aquí es donde rompe entonces con toda la unidad eclesial. Entonces aquí sí hay que distinguir la manifestación de la vasija. Y la vasija tiene que disponerse. Y que la manifestación no es siempre. Claro. No es también siempre. hay que distinguir la manifestación. Sí, eso. porque Que depende de la puede ser voluntad solamente para un solo momento, acaso, Así es. y que no se debe de depender de esa manifestación porque es extraordinaria. Así es. No es la manera habitual, no es la manera ordinaria en la que Dios embellece, confunde, ¿verdad? Muy bien. La gracia. El tiempo se nos ha acabado. No se despeguen de estos programas. Entraremos en las siguientes dos partes a mirar es la manifestación extraordinaria del don y sus procesos de discernimiento. Cómo distinguir, por un lado, el carisma y por otro, también la persona, cómo requiere discernirse a sí misma. Lo miraremos aquí, entre el mito y la doctrina.